vamos a hacer ahora un ejercicio que es un conversatorio, ¿sí? Un poco entre ustedes y también nosotros como para ilustrarnos sobre unas preguntas muy concretas que, digámosle así, se enfocan en los intereses de nosotros, como rectores, como docentes, en las instituciones. Entonces, cuando ustedes hablan de Cátedra de la Paz en un colegio, pensemos ya no en la política pública distrital, no, sino en un colegio, bueno, ¿ustedes qué se imaginan? O sea, ¿qué pasa en la mente de ustedes cuando hablan de Cátedra de la Paz? ¿Qué se imaginan que debería ocurrir en un colegio? El padre. A ver, yo lo primero que pienso es que la Cátedra de Paz no tiene que convertirse como una asignatura más, como una de esas costuras que se le agregan al currículum ya pesado que tiene. Miren, es que el problema de la paz es que esto comienza por la institución misma de la escuela, que es violenta. Los reglamentos a veces son, y yo digo a veces, son prácticas de tortura e incluso prácticas de autoritarismo, para no decir de dictadura. Y las instituciones son las primeras, como institución escuela, las que tienen que preguntarse, Dios mío, ¿cómo hacemos para que la institución, como institucionalidad, desde rectores, coordinadores, etcétera, nos pongamos a pensar cómo hacemos para que la paz destile aquí adentro de esta institución? Primero. Segundo, los profesores tienen que preguntarse, primero, ¿cuál es el lenguaje pacífico que yo uso? ¿Cuál es el lenguaje violento? En estos días, en alguna escuela aquí en Bogotá, nosotros hacíamos en menos de 3 minutos, hacíamos un inventario del lenguaje violento de los docentes. Y no solo el lenguaje verbal, sino también el lenguaje corporal. Cuando un profesor le dice a un alumno, lo señala así con el dedo, o se pone las gafas así a mirarlo por encima o por encima del hombro, ese lenguaje corporal es muy agresivo. Alguien decía, entre las frases que me acuerdo en este momento, le decía, estrene cerebro, le dice un profe a un niño. Estrene el cerebro, por amor a Dios. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo ponerle cuidado a estas prácticas violentas, sutiles, peligrosísimas en la escuela? Y claro, después, ¿cómo llevar a esto a transferírselo a los papás, a la comunidad? Y mire, los menos tal vez son los niños. Y yo quiero, para terminar, de decir, ¿cómo llevar esto a las prácticas, a la escuela? Tenemos que favorecer, privilegiar a los muchachos difíciles. Si no, la escuela se convierte en un fracaso pedagógico. Sirve solo para los buenos. Y entonces, ¿cómo hacer para que la escuela favorezca a los niños más difíciles? Muchas gracias, padre. Ahí tenemos, como digámoslo así, unos aspectos importantes sobre el currículo oculto, digámoslo así, de las instituciones educativas, que es el currículo oculto como que contiene todo el tema de las valoraciones que se mueven por debajo de la mesa y los mensajes, a veces involuntarios, que transmitimos, y pues las interacciones sociales. Doctora, cuéntenos, ¿qué se imagina usted? La vi con el micrófono, pensé que era porque quería Bueno, pero de una vez les cuento. ¿Qué se imagina de Cátedra de Paz en un colegio cuando hablamos de Cátedra de Paz? Pues digamos como que estamos mucho en la misma línea. Yo creo fundamentalmente que el colegio primero tiene que ser una comunidad educativa donde por todos los lados se pueda, digamos, uno no puede decir que se eliminan los problemas siempre van a haber y conflictos siempre se tienen que presentar, pero la idea es cómo asumimos y cómo abordamos lo que pasa en el día tras día en la escuela. Yo, pues que tengo el privilegio de trabajar creo que es el mejor equipo de rectores de Bogotá, siempre les estoy diciendo a mis rectores, cuando uno toma la decisión de decir que un niño debe cambiar de entorno escolar, porque sí creo que tenemos que cambiar nuestro lenguaje, no es expulsar, no es que desertó, el que deserta se utiliza mucho en la guerra, ¿no? No es que desertó, no es que le expulsemos, es que cuando decidamos que un niño debe cambiar de entorno escolar, deberíamos hacer desde la A hasta la Z, así, literalmente.
hemos hecho esto, hemos hecho esto, hemos hecho aquello, no sé qué. Ahora sí lo llevamos al comité de convivencia, o ya lo hemos llevado varias veces, y el comité de convivencia, con la plena participación de los miembros del comité de convivencia, ha de tomar una decisión y puede decir claramente: este niño debe cambiar de entorno escolar por todos los problemas que conocemos. Y ahora sí el consejo directivo toma la decisión con una resolución rectoral de decir: mire, pero eso es mucho más difícil que decirle, por ejemplo, que tenemos esas prácticas lamentables: mire, su hijo es mejor que se vaya, o si no lo vamos a expulsar, y eso es gravísimo para su hoja de vida, firme el retiro voluntario. Y eso es lo que se está haciendo en muchas instituciones educativas, dolorosamente, digo yo, porque cuando expulsamos un niño de esa manera, y ese niño tiene muchos problemas académicos, disciplinarios, siempre digo, es como cuando Jorge Barón Televisión les da la patadita de la buena suerte, pero le damos la patadita de la buena suerte para enviarlo al abismo, porque además muchas veces llamamos a los rectores vecinos y decimos: pilas, pilas, porque es que... Y entonces se cierran automáticamente todas las puertas. ¿Y qué pasa con ese niño? ¿Qué pasa con la familia? Y la educación, sí, yo estoy convencida, es una herramienta poderosa, y la educación salva vidas. Y nosotros somos muchas veces la única oportunidad que tienen tantos niños y niñas que hacen parte de nuestro contexto escolar. Entonces, para mí, la Cátedra de Paz debe ser, toda la institución educativa debe estar respirando y respondiendo por la Cátedra de Paz. Bueno, acá yo voy a ser un poco cartesiano, ¿sí? Para claridad y distinción de ideas. Muy bien, hay temas referentes al currículo oculto, a las agencias sociales de la comunidad educativa. Aquí tú nos acabas de hablar del debido proceso, digámoslo así, del gobierno escolar, pero para tener nosotros una claridad, ¿y qué es lo propio de la Cátedra de la Paz? O sea, como para que nos llevemos como una idea a nuestras plenarias, a nuestro debate ahorita, ¿qué es lo propio? Cuando decimos Cátedra de la Paz en un colegio, es que todo funcione bien, porque también puede haber un peligro. Y el peligro es que cuando es todo, finalmente resulta siendo nada, o sea, tiende como a diluirse. ¿Cómo podríamos imaginarnos, bueno, estos docentes estamos acá, queremos implementar la Cátedra de la Paz? ¿Eso qué es? ¿O cómo se llevaría a cabo? Además de permear nuestros procesos, además de permear el currículo oculto, además de permear el debido proceso, además de hacerlo con justicia, además de eso, ¿cómo podríamos, o qué se entiende por Cátedra de la Paz? ¿Quién de ustedes de pronto nos puede, de pronto desde la institucionalidad o... bueno, claro, si estás que te hablas mejor, el que quiera participar. Bueno, como Julián dice que la institucionalidad, yo creería, y es una reflexión que hemos estado haciendo muy concreto, es que la cátedra debería estar permeada en el currículo de la institución educativa, no en una materia, sino en el currículo. No es una asignatura. No es una asignatura, sino debería ser transversal a partir de los diferentes elementos que yo les decía antes, de la sostenibilidad ambiental, de la cultura de la paz, etcétera, etcétera, digamos, de todos, de la memoria histórica, que es fundamental, pero no allá en la asignatura de sociales, sino transversal, y pues que para que no se vuelva eso que dice el padre, que puede ser un peligro, que es como de todos y de ninguno, pues que efectivamente sí haga parte del currículo de cada una de las asignaturas de la institución educativa. ¿Querías? Bueno, sí, esencialmente también complementar que es dar un poco ese salto de lo que puede verse sutilmente como algo muy teórico, ¿no? Entonces nos quedamos en que es una materia con un contenido que se le va a dictar a los estudiantes, en donde hay un proceso de aprendizaje tradicional por parte del docente y por parte de los estudiantes en cuanto a los conceptos de paz, de conflicto, de violencia, pero yo creo que esencialmente hay que entenderlo desde una visión de un proceso en donde los beneficiarios de esta cátedra, que esencialmente debe ser transversal, que son estudiantes, comunidad educativa, docentes, pasan por un proceso de reflexión que está basado en un tema de un aprendizaje teórico, pero también pueden, digamos, dar ese salto a un tema más de acción y participación, en donde van a reconocer sus prácticas, en donde van a hacer de la paz algo un poco más tangible, que se pueda ver en la realidad, en su cotidianidad. Entonces yo creo que, al menos desde lo que yo trabajo cuando, digamos, voy a los colegios a abordar estos temas de paz, siempre es un reto
bajarse del discurso institucional. Yo nunca voy, digamos, en representación de alguna entidad institucional, sino ya más como ese discurso joven, como ese joven que va a inspirarlos, a enseñarles, y creo que es esencial partir también de darles a ellos la palabra, ¿no? Porque es bajarnos de ese nivel de autoridad, jerarquía que hablábamos, de que solamente ustedes pueden aprender de lo que yo voy a enseñarles, y entender que la paz también se construye a través de un aprendizaje mutuo y recíproco, en donde los estudiantes mismos nos dan a nosotros lecciones de cómo construir paz. Entonces, ¿por qué no primero construir un proceso de liderazgo, de empoderamiento con los niños, con las niñas, con los adolescentes en sus escuelas, en donde se reconozcan como sujetos de derechos, de valores, con pensamiento crítico y reflexivo, que luego puedan adaptar mucho más fácil, digamos, todos esos conceptos y esa, digamos, gran complejidad que implica hablar de paz a nivel escolar? Esta pregunta, la segunda, pues es cómo se puede articular la Cátedra de la Paz con el currículo. Antes vamos a definir a rasgos generales qué entenderíamos por currículo. Digamos así, las primeras visiones de currículo, las más tradicionales de corte tayloriano, son más del currículo técnico, ¿no? Objetivos, actividades de aprendizaje y resultados. Pero una visión más amplia de currículo podría decirse que currículo es todo lo que acontece en la escuela. De hecho, se habla también del currículo adicional, todas las salidas pedagógicas, todos los trabajos, se habla del currículo oculto, el currículo operativo, el currículo oficial. Entonces, digamos así que en esa perspectiva amplia de currículo, no solamente el plan de estudios, sino todo lo que acontece en la escuela, ¿cómo piensan ustedes que se puede articular la Cátedra de la Paz con el currículo? Y en ese sentido, les agradeceríamos mucho si conocen experiencias que de pronto nos puedan compartir. Que quiera puede aportarnos un poco desde su visión. Currículo y Cátedra de la Paz, de acuerdo a lo que estamos entendiendo. Yo les puedo contar un poquito del esfuerzo que estamos haciendo nosotros. Somos Fundación para la Reconciliación, en lo que se llama la pedagogía del cuidado y la reconciliación. Y es precisamente invitando a los profesores, a los docentes, para que adquieran ese lenguaje, digamos, en este caso de la Cátedra de la Paz. A mí me parece que en este sentido ayudarle a los profesores a tener unos encuentros, unas capacitaciones es muy importante, porque los docentes que llevamos muchos años enseñando las mismas materias, de pronto nos acostumbramos siempre al mismo lenguaje. Y entonces comenzar a utilizar un lenguaje nuevo, incluso un lenguaje que sea como que inventivo, es decir, en las ciencias sociales. Hablemos, por ejemplo, del lenguaje. Hombre, yo puedo usar una cantidad de obras literarias para hablar de todo, pero ¿por qué no escoger unas obras literarias que hablen de paz? Y entonces, ¿cómo favorecer las obras, esos pensamientos de obras de paz? Yo no sé si ustedes saben un cuentico muy bonito que existe en La vorágine de José Eustacio Rivera, ¿sí? Y es que en un momento de la historia a una persona deciden matarla porque había robado o algo. Y uno de los del grupo es el encargado de matarlo, y lo que hacen es sacarlo un poquito hacia adentro del monte, y él allá lo ejecuta y lo deja que se lo coman las hormigas o quién sabe qué. Bueno, se van para allá. Y este señor en el camino se pregunta, Dios mío, ¿cómo parar esta guerra? Y entonces llega al lugar donde está y donde ya tiene que ejecutar amarrado al tipo, y él dispara hacia el aire y lo suelta y le dice, hermanito, mira, váyase derechito, siga el sol, usted va a salir y queda libre. Y no lo mata, lo deja ir. ¿Cómo aprovechar un cuentito de estos, de la literatura nuestra, para discutirlo? Y como eso hay infinidad. Yo lo que quiero decir es, a mí me parece que los docentes necesitamos que nos capaciten en lenguajes nuevos. El padre ha tocado uno de los temas más centrales, digámoslo así, de los últimos años en la investigación,
educativa, y es el tema de que el currículo depende muchísimo de sus diseñadores, en este caso de los docentes. Si los docentes tienen toda una capacitación en cátedra de paz y en todo lo que significa la cátedra de paz, sostenibilidad, memoria histórica, participación, resolución de conflictos, pues claro que se va a convertir en algo transversal. Pronto un poco sus opiniones sobre currículo y cátedra de la paz. Yo no soy especialista en currículo, pero pues estando en la Secretaría de Educación y mirando pues las valiosas experiencias, y estamos también haciendo un seguimiento de la implementación de la Cátedra de Paz, no solo en Fontibón, sino en todas las localidades, porque también ese mandato nos da la ley, es que la Secretaría haga ese tipo de implementación. Encontramos formas muy diversas y eso es muy importante. Otra vez reitero el tema de la autonomía institucional y la apropiación, estos dos términos, apropiarse dentro de la autonomía, respetando pues esta lectura de contexto. Pero lo que hemos visto, o sea, las estadísticas que mostró Marta coinciden mucho con lo que está pasando en la ciudad. La mayoría de los colegios lo están implementando o lo están pegando con la asignatura de ciencias sociales. Pero hay otras experiencias muy interesantes de algunos colegios de Bogotá que tienen, inclusive antes de que existiera esta ley de cátedra de paz, ya tenían una propuesta de educación para la paz, y aquí pues señalo, si se puede, Claro que doctora sí. Marta, pues un colegio, el Jorge Eliezer Gaitán, tiene una cátedra gaitanista, es decir, estudiando todo el proceso de lo que fue el tema de Jorge Eliezer Gaitán en este país y en esta ciudad para trabajar la paz, y esta articulación curricular que hay desde los distintos niveles de los primeros grados hasta la secundaria, y han producido unos materiales muy interesantes, es decir, son formas propias, otra vez insisto en lo propio, formas propias, pero que le han dado toda la pertinencia y toda la relevancia, y esta cátedra gaitanista, como llaman ellos, y que existía antes de la cátedra de paz, es algo que es absolutamente parte del DNA del colegio, del proyecto educativo institucional. Y yo creo que eso es lo más importante, o sea, que esto no se vea, como lo señaló el padre, como una costura, sino como parte del DNA del colegio. Claro. Hay una experiencia, yo quiero compartirles, haciendo mi investigación, fue sobre educación superior, y el rector de la universidad, que estaba Mantilla, me contaba de los físicos, que tiene que ver los físicos con el tema de responsabilidad social universitaria. Los físicos de la Universidad Nacional estaban haciendo un trabajo sobre el desminado en el posconflicto sin arriesgar vidas, desde la física. O sea, cómo conectar, cómo hacer para que tuvieran una estrategia, yo la verdad ignoro en qué consistirá, pero que era para no arriesgar vidas, cómo contribuir desde la física, desde su investigación, al tema del desminado. Y los biólogos, también allá en la Universidad Nacional, los biólogos en su estación de investigación en Villavicencio, trabajaron muchísimo en recuperar el caimán llanero, porque cada caimán pues, cuesta $25.000 por el cuero, y casi que lo extinguieron. Entonces, los estudiantes de biología y de pues, todo esto recrearon los ecosistemas, los ambientes, para recuperar el caimán llanero. Entonces, como que son cosas interdisciplinares que se pueden encontrar. Por ejemplo, les estaba comentando, tuve la oportunidad de estar en Chile, en Santiago, y me llamaba mucho la atención cómo en el Centro de Memoria Histórica, allá en Chile, desde el arte, o sea, cómo ellos recrean su memoria desde las artes para que no se vuelva a repetir esa historia, para ellos muy dolorosa, que la tienen toda de una manera artística representada. Digámosle así que las distintas áreas del currículo podrían ser pensadas en esta óptica. Y una última pregunta para terminar, que se nos termina el tiempo, es, bueno, ¿para qué es la Cátedra de la Paz? Nosotros docentes que estamos acá queriendo como instruirnos en el tema, ¿a dónde queremos llegar? ¿Qué soñamos? Si implementamos la Cátedra de la Paz, ¿para qué es? Sé, Julián, que no has hablado en la pregunta anterior. No, pues esencialmente yo creo que la Cátedra de la Paz, más que de pronto un poco rememorar
nuestra historia y buscar una reivindicación con todos estos temas de luchas sociales y de conflicto armado y cómo garantizar que no haya nuevamente esos escenarios de violencia, yo creo que también es de cara al futuro y es intentar limpiarnos un poco de ciertos problemas que también afectan a la sociedad colombiana, que van ligados de una u otra manera con paz y tienen que ver con que nuestra sociedad es aún una sociedad muy violenta a pesar de haber firmado los acuerdos, y era lo que hablaba ahorita Marta, y era el tema de que los acuerdos no solamente significan ya que alcanzamos la paz en el país, sino que son un pequeño escalón en una gran escalera que tenemos que recorrer de aquí en muchos años adelante. Entonces, cómo nosotros desde la cotidianidad empezamos a apropiarnos, como dice Isabela, de esos temas de paz en nuestras comunidades, en la cultura colombiana, que nos hagan limpiar un poco esa cultura tan violenta que siempre intenta mostrarse como recelosa frente a ciertos temas, que también tenemos temas de corrupción, temas de que no hay posibilidad de que nuevos líderes puedan llegar a acceder al poder también, que incluso se puede trabajar desde la escuela. Cuando yo, a través de la formación en ciudadanía y en democracia, que hace parte de los componentes de la Cátedra de la Paz, creo sujetos más críticos y reflexivos, seguramente voy a crear una sociedad mucho más democrática, mucho más incluyente. Entonces yo creo que de una u otra forma le apuestas a una nueva Colombia, una Colombia que empieza a transitar hacia esos caminos de reconciliación que necesitamos, que van desde las prácticas diarias, desde el momento en que yo rompo, como dice el padre, esas estructuras violentas entre los estudiantes y los docentes, pero también entre los padres de familia y los estudiantes en sus hogares. Eso para mí es Cátedra de la Paz, y yo creo que eso es lo que nosotros empezamos a ver de cara al futuro, cómo realmente estamos pensándonos un nuevo país. Yo creo que incluso los temas de paz desde la urbanidad aún son más difíciles de abordar porque tenemos muchas herramientas y experiencias significativas desde lo rural y las zonas en donde el conflicto armado ha golpeado más fuerte, pero en la ciudad, que siempre se ha montado muy alejada de esos temas que tienen que ver con conflicto, con paz y con temas violentos, y que tiene sus otras propias lógicas en el marco de todos estos temas, como que no se ha logrado acoplar muy bien. Entonces, hablar eso desde la ciudad y desde las escuelas urbanas, yo creo que es mucho más interesante porque implica pensarse otros retos, otras posibilidades, también otros escenarios de oportunidades para trabajar estos temas con los estudiantes, ver que estos temas intentan mutar de una u otra forma ahora en tiempos de posconflicto, que nos enfrentamos a otros retos incluso que van más allá de los temas de convivencia, que tienen que ver con temas ambientales, que tienen que ver con temas de resignificación de lo público también. Entonces, ¿cómo hacemos de la paz un verdadero discurso que se evidencie en lo práctico, que desde la educación va en lo comunitario también y en la verdadera transformación social? Muchas gracias. Yo termino diciendo, yo personalmente, que tenemos que transitar de cátedra de paz a escuela de la paz o al colegio de la paz, donde el colegio es todo paz. Yo quería, y incluso esto lo quiero decir para las universidades, una de las cosas que a mí me impresiona en estos momentos es que el ranking de las universidades que más provee corruptos para la sociedad, ¿sí?, son las primeras, que son las académicas, las primeras en academia, ¿sí? Entonces están la Nacional, están los Andes y están la Javeriana. Y no quiero contarles el ranking, pero las tres aparecen como las universidades más académicas, mejores académicamente, pero las que más proveen corruptos para el país. Solo para retomar lo que señala Julián, la paz no es ausencia de conflictos. La paz es una manera nueva, renovada de abordar estos conflictos a partir del diálogo, a partir del respeto por la vida de todos. Y retomo aquí pues una frase del profesor Mocus, que creo que sigue aquí pegadita todavía en el cementerio: la vida es sagrada. Y si la vida es sagrada, yo tengo que respetar al otro, y eso no significa que yo no tenga conflictos. Los conflictos son también inherentes a la naturaleza humana, y por eso también el abordaje curricular en Cátedra de Paz no es solo el contenido, sino también este aspecto relacionado con competencias, capacidades socioemocionales, porque esto pasa por entender mis emociones, comprender las emociones del otro y la forma como el otro piensa y que el otro piensa distinto a mí, y poder entender que podemos pensar de manera distinta, podemos discutir, pero podemos respetarnos como seres humanos y respetar la vida, que la vida es sagrada. Ese es el principio fundamental, digamos, de la paz. Muy importantes los acuerdos,
son un marco también, pero para que estos acuerdos tengan de verdad vida y se perpetúen, la paz la construimos en el día a día. Y esto yo creo que también fue recurrente aquí en todas las intervenciones que escuchamos en el transcurso de la mañana. Bien, doctora. Bueno, yo estoy de acuerdo totalmente con todo lo que han dicho Julián, el padre Leonel, Isabel. Siempre, desde toda mi vida que he estado aquí en educación, uno siempre escucha hablar mucho de calidad educativa y finalmente es muy difícil encontrar un desarrollo conceptual sobre calidad educativa. Todos hablan, unos hablan de los resultados de las pruebas, otros hablan del clima escolar, pero en realidad como un concepto claro de calidad educativa, pues pueden haber muchos, pero uno como que lo llene. Uno de los días más tristes de mi vida en Fontibón fue cuando nos dijeron que habían asesinado a un rector. Además era un rector muy especial, era apasionado con todo, le brillaban los ojos cada vez que encontraba algo en la institución y pues yo tenía que estar a las 6 de la mañana en el colegio para atender a los medios de comunicación. Entonces iba así con todo el revoltijo de cosas en mi cabeza porque el día anterior habíamos hablado, etcétera, etcétera. Y tomé un taxi y le dije, lléveme al colegio Atahualpa. Entonces el señor me mira, ¿dónde asesinaron al rector? Y yo así, pues con la lágrima en el ojo, sí señor. Y entendí muchas cosas ese día. Me empezó a hablar del rector y al final, y yo pues como con la cabeza aquí, con la cabeza allá, pensando que se iba a llegar tarde, que se iba temprano, muy afectada. Al final el señor me dijo una cosa muy importante de ese rector y me dijo, es que todos lo conocían porque era buena persona. Así. Y ahí entendí qué era lo que significaba ese rector para mí, es que era buena persona. Y yo decía, ahora entiendo qué es lo que uno debería perseguir en la institución educativa. Dos cosas fundamentales. Uno es que los niños y las niñas sean felices, pero no solo los niños y las niñas, los maestros y las maestras también, el rector, el coordinador, todos deberíamos estar felices en la escuela. Yo con esta experiencia de escuelas que les contaba hace poco, me quedaba aterrada porque me decían los que estaban allá, decían, es que los muchachos llegan cantando desde que llegan en el bus a la experiencia, no sé qué hicieron allá, no sé qué era la cosa tan mágica que hacían, pero llegaban cantando, igual como llegan de emocionados los de Simonu cuando se van a encontrar. Entonces uno debería ser, para mí, la Cátedra de Paz debería ser un factor importante, una herramienta importante para que los que estamos en el sector seamos felices, que la directora local también sea feliz, que esté apasionada, que viva cada día y no ver caras aburridas, caras tristes, porque es que me toca ir al colegio, porque me toca ir a trabajar, porque no sé qué, y que los niños y las niñas sean felices, que nuestros niños y nuestras niñas cuando llegan a la institución sienten que van a pasarla muy bien porque van a aprender. Y lo otro es que pues la Cátedra de Paz para mí es fundamental para que aportemos a esa construcción de buenos seres humanos. O sea, en la medida en que las personas que pasamos por las instituciones educativas, los niños y las niñas lleguen a ser buenos seres humanos, y aquí creo que tenemos un ejemplo maravilloso. Y yo me sentía muy feliz porque la presentación de Julián todo el tiempo está diciendo, y es que en el colegio, y ustedes vieron a Julián diciendo así, es que yo estudié en un colegio distrital. No, estaba feliz. Está diciendo, yo estudié y quiere a su colegio y seguramente respira por el colegio y seguramente ve a muchas partes del mundo a decir, es que yo estudié en el colegio Francisco José y se le llenan los ojos de agua. Entonces, eso significa que Julián fue feliz allá y tiene muchos recuerdos y seguramente cuando Julián va al colegio, los profes, venga Julián, ¿y cómo le ha ido? Y no sé qué, y sus compañeros, los que están atrás. Entonces, creo que dos cosas fundamentales. Uno, que debemos hacer todo y la Cátedra de Paz es una herramienta fundamental para que cada vez nuestros niños y nuestras niñas sean mejores seres humanos y que todos seamos felices, de verdad, no como una frase ahí como de cliché, sino en realidad que nos sintamos felices y apasionados con lo que hacemos. Bueno, muchas gracias a nuestros ponentes en este panel. Pues básicamente la gran conclusión, digámoslo así, es que queda mucho por hacer. O sea, el camino para realmente construir una Cátedra de la Paz y lo más importante, unir esfuerzos, porque cada uno por aparte pues no hace muchas cosas, pero cuando nos unimos, trabajamos en equipo, podemos hacer grandes cosas. Un aplauso para nuestros ponentes en este panel.